Mantener actualizado WordPress, el tema y los plugins es fundamental para tener un sitio web seguro, sin fallos y con las nuevas funcionalidades que se vayan creando instaladas. Hoy vamos a ver qué tipos de actualizaciones hay y los pasos que debemos de seguir para hacer una actualización sin problemas, sin que perdamos ningún dato y que nuestro sitio web siga funcionando perfectamente. Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal. Me llamo Javier Menoyo y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora ya sí, comencemos. Vamos a empezar con los tipos de actualización. Bien, el primer grupo de tipos de actualización sería el de las actualizaciones menores. Estas actualizaciones son, por ejemplo, las que vemos que varía, como lo tenemos aquí delante. Tendríamos de la versión 5.5.1 a la 5.5.2, por ejemplo. Es decir, cambia la tercera cifra. Estas actualizaciones que cambia la versión, la tercera cifra, serían las que se consideran como menores. Este tipo de actualizaciones se encargan del mantenimiento y la seguridad de nuestra instalación, por lo tanto son vitales. Y como tal, se van a instalar automáticamente. Nosotros no vamos a tener que dar el visto bueno ni vamos a tener que hacer nada. Automáticamente y en segundo plano, sin que interfiera con el desarrollo normal del sitio, nuestro sitio se irá actualizando. Luego tenemos las actualizaciones denominadas mayores. Estas actualizaciones tienen dos niveles. Bien, aquí vemos un ejemplo. Tendríamos que, por ejemplo, pasamos de la versión 5.5 a la 5.6, por poner un ejemplo. Es decir, está variando en este caso la segunda cifra. Y también tendríamos la que varía la primera cifra, en este caso de la 4.9 a la 5.0. Tanto las que varía la primera cifra de la versión, como la segunda cifra, son las que están consideradas como actualizaciones mayores. Este tipo de actualizaciones son delicadas. Aquí es donde no se van a hacer automáticamente porque puede haber algún problema cuando realicemos la actualización. Por lo tanto, vamos a tener que tener diferentes precauciones cuando hagamos esta actualización. Como podemos ver, añaden nuevas características o eliminan antiguas. Estos cambios son los que, digamos, son más radicales. Por lo tanto, pueden crear ciertos conflictos entre plugins y WordPress, entre el tema y los plugins, etc. Se hacen manualmente y es mejor hacerlo así. Podríamos automatizarlas, pero como son delicadas, es preferible que cuando vayamos a hacerlas seamos nosotros quienes las hagamos y tomemos ciertos recaudos antes de realizarlas. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que no tengamos ningún problema. Como siempre, antes de actualizar se recomienda hacer una copia de seguridad. Esto es algo que siempre vamos a tener que hacer cuando en nuestra instalación de WordPress vayamos a hacer alguna modificación, alguna instalación, cualquier operación, digamos, importante y delicada. Siempre antes, copia de seguridad. Vale, el segundo punto a tener en cuenta. Si vamos a actualizar un sitio web grande y complejo, como puede ser un e-commerce o simplemente un sitio web que tenga muchas secciones, que sea muy grande, es recomendable probar las actualizaciones en un sitio de pruebas. Si bien no es obligatorio, sí que es recomendable, porque podríamos tener algún problema en la instalación que está en producción, la que digamos está disponible a los usuarios. Por lo tanto, si tenemos un duplicado exactamente igual en nuestro propio servidor, en otro directorio o en local, pues bueno, podemos hacer ahí las actualizaciones para ver si sucede algo y en el caso de que no suceda nada, que sería en un principio lo más normal, pues ya en el sitio web, digamos, real, en el que lo tengamos disponible para los usuarios, ahí es donde haríamos las actualizaciones. Tercer punto, en caso de que tengamos algún plugin de caché, debemos desactivarlo antes de comenzar las actualizaciones. Ahora, en un momento que vamos a hacer nosotros la prueba, lo veremos. Y por último, esto es una recomendación que suele venir bien, y es que la actualización, el orden de actualización sería primero los plugins y temas, a continuación el propio WordPress. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros actualizamos el plugin o los plugins, mejor dicho, y el tema, esos plugins y ese tema se supone que los creadores, si lo tienen bien actualizado, lo habrán preparado para la última versión de WordPress. Por lo tanto, primero actualizamos los plugins y el tema que ya vendrá preparado para la última actualización de WordPress y por último actualizamos WordPress. Y ahora vamos a probarlo directamente en una instalación que tengo de pruebas. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a la versión que tenemos instalada de WordPress. Muy bien, pues vemos que la versión actual que yo tengo, por ejemplo, es esta, la 5.4.5. Esta es la que está funcionando. Y me deja actualizarla a la 5.7.1.
Muy bien, vemos que sería una actualización mayor, como hemos visto antes, porque cambia la segunda cifra de la versión. Bien, si nos vamos ahora en escritorio a actualizaciones, vamos a ver con más detalle qué actualizaciones están disponibles. Veremos, pues bueno, en un primer momento la actualización del propio WordPress, que en este caso, pues bueno, nos pone que se puede actualizar a la 5.7.1 como hemos visto y nos da pues la opción con el botón de actualizar. De momento no le vamos a dar porque tenemos que hacer cosas primero. Vamos un poquito más abajo y aquí veríamos los plugins que tengo que actualizar. Vemos que tengo 3 plugins para actualizar. Me pone también la versión actual y la versión a la que lo puedo actualizar. Y una cosa muy interesante es que me pone la compatibilidad con WordPress. ¿Con qué WordPress? Pues me pone con el WordPress que está ahora funcionando y con el WordPress al que puedo actualizar, a esta última versión que está disponible de WordPress. Así que ya me dice que es 100% compatible. El primer plugin, según su autor, nos pone, evidentemente. También tenemos lo mismo, el 100% de compatibilidad en el caso del segundo plugin y también en el del tercero. Si nos vamos más abajo, veríamos que tendríamos luego las actualizaciones de los temas. En este caso del tema que tengo activo, que sería el 2020. Y me dice que, bueno, pues puedo actualizarlo de la 1.4 a la 1.7. Lo que vamos a hacer son esos pasos que recomendábamos. Pues bien, lo primero que hacemos es irnos a Duplicator, que en este caso sería mi plugin para hacer copias de seguridad, cada uno el que tenga instalado. Y sin más, voy a crear un nuevo paquete para hacer una copia de seguridad. Le digo que sí, mantengo el nombre. Aquí, pues bueno, me analiza el sistema, me dice que todo válido y le digo que voy a crear la copia. Bueno, para no entretenernos con esto, cada uno haría su copia de seguridad y una vez que lo tengamos preparado, continuamos. Bien, ha tardado unos minutos y ya tendría el paquete completado de la copia de seguridad. Ahora me voy aquí a paquetes y aquí lo tendría. Lo descargaríamos o lo guardaríamos en la nube, lo que quisiésemos, pero ya lo tenemos. Una vez que tenemos completado este primer paso, haríamos el segundo. Pero en este caso, si os acordáis, el segundo era el hacer la prueba de actualizar el sistema y los plugins y el tema en una instalación de prueba. En este caso, como es un sitio web muy sencillito, no lo vamos a hacer. ¿Os acordáis que era, pues bueno, en el caso de que tengamos un e-commerce o una instalación, un sitio web muy grande? En este caso tiene poquitas cosas, es sencillo, no vamos a hacer ese paso. Bien, pasaríamos al tercero. El tercer paso era el de la caché. Como tenemos en este caso, no siempre es así, pero en este caso sí que tenemos un plugin de caché activo, lo que voy a hacer primero, antes que nada, va a ser irme al plugin de caché. Y bueno, aquí en herramientas lo que voy a hacer va a ser borrar, purgar toda la caché, para que así no guarde nada y luego cuando actualicemos el sistema, pues estemos desde cero. Vale, vaciado de todas las cachés correctamente. Y ahora lo que voy a hacer va a ser desactivarlo temporalmente. Así que me voy a plugins, busco el plugin en concreto, este de aquí, y lo desactivo. Después de hacer la actualización, volvería a activarlo. Hecho este tercer paso, ya solo quedaría el cuarto y último, que sería hacer la actualización. Nos iríamos a escritorio actualizaciones y si recordamos, lo conveniente sería primero actualizar plugins y tema y luego ya el propio WordPress. Así que primero voy a actualizar los plugins. Podemos hacerlo de uno en uno, que es recomendable. Aquí, pues bueno, por hacerlo un poquito más rápido y no entretenernos tanto, voy a hacer los 3 a la vez. Le digo que actualice. Y nada, tardará un poquito dependiendo el tamaño de la actualización de cada plugin. Y aquí ya tenemos los 3 actualizados. Una vez que están actualizados, lo que vamos a hacer va a ser echar un vistazo a ver si el sitio web sigue bien. Lo visualizo, parece que está bien. Navego un poquito y veo que bueno, todo carga bien y no ha pasado nada aparentemente. Vuelvo al escritorio actualizaciones y ahora actualizo el tema. Me voy aquí abajo y le digo, quiero actualizar el tema 2020, que es el que tengo activo, y le doy a actualizar. Va haciendo todo el proceso, tarda pues como antes unos segundos, se suele hacer bastante rápido y ya me dice que todas las actualizaciones se han completado. Pues nada, volvemos
a chequear el sitio. Actualizo, me voy a inicio, veo que todo está en orden. Si tenemos alguna duda, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería el visualizarlo en modo incógnito, navegación privada, por si acaso la caché, la memoria del propio navegador nos está dando una versión anterior. Aquí vemos que, bueno, pues con a modo privado me está mostrando todo bien, con lo cual las actualizaciones han funcionado. Y por último, la actualización principal, que sería la del propio WordPress. Pues nada, volvemos a actualizaciones y ahora sí que sí, actualizamos a la última versión de WordPress. Le doy a actualizar ahora. Esta actualización, pues bueno, al ser de WordPress y en concreto esta versión, pues bueno, tarda un poquito más en actualizar. Hacemos ahí un pequeño corte para no entretenernos más y seguimos en cuanto esté actualizado. Pues ya está, ya se nos ha actualizado y ahora vamos a chequearlo. Voy a la página, me aseguro yendo a la página que tengo en modo incógnito y aquí también navego y veo que, bueno, se carga todo bien, con lo cual se ve que la instalación ha tenido éxito. Ahora ya sí veo la versión en la que estamos, ya estoy en la 5.7.1. Vemos que funciona todo bien, pues esto sería. Pues si hemos seguido los pasos, hemos hecho la copia de seguridad, si hubiese habido algún problema, volveríamos a esa copia de seguridad que tenemos. De todas maneras, los problemas suelen ser menores. También podríamos, si en el momento que hemos instalado un plugin en concreto nos ha dado, al ir a chequearlo en el sitio web, nos ha dado algún error, pues sería cuestión de volver ese plugin, desactivarlo, hacer el resto y luego solucionar el tema, el conflicto que pueda tener ese plugin, por la causa que fuese. Esto sería todo. Espero que haya gustado, que sea útil y, como siempre digo, si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.